Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero desde que inició la pandemia, por extraña razón, y esa razón sigo sin explicármela, en mis redes sociales aparecieron tres temas fundamentales. Es decir, el algoritmo que maneja estas redes sociales se le ocurrió la brillante idea de adentrarme tres temas recurrentes. Temas que no tenían sentido para mí hasta el día de hoy. Que puede ser un tanto exagerado lo que voy a decir a continuación, pero es la explicación que me quiero dar. Justamente como les mencionaba, en la pandemia, los algoritmos que manejan las redes sociales me hacían que todo el tiempo viera tres temas. El primero de ellos, algo muy obvio debido a mi profesión y a mi trabajo, pues es la literatura, ¿no? Todo el tiempo me mencionaban cosas literarias, concursos, entrevistas con autores o autoras, adaptaciones de obras literarias al cine o a las series, etcétera. Todo el mundo relacionado con la literatura, ¿no? Memes, bla, 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 bla. Todo lo que relacionado con el arte literario. El segundo tema era lo relacionado con la pandemia. Hablar de números de contagiados, número de muertos, cuando todavía no había vacunas, pues los descubrimientos o todo el esfuerzo que hacían las farmacéuticas para obtener las vacunas, los esfuerzos que hacían los gobiernos, las desgracias que estaba causando la pandemia, tanto a nivel salud, a nivel económico, a nivel político, todos los merequetengues que no les tengo que explicar porque de una u otra manera nosotros lo vivimos y lo padecimos. Y el tercer tema, que ese es el que más dudas me causaba y me causa todavía, era los gatos. Sí, los michis. Constantemente me aparecían videos, imágenes, historias de todo lo relacionado con los gatos, lo cual es bastante raro para mí, por dos razones. Primera, porque yo no tengo gato. Es decir, yo no tengo como mascota a un gato. Y la segunda razón es que yo no soy muy adepto a las mascotas, entiéndase, perros y gatos. Es decir, he convivido a lo largo de mi vida con perros y gatos y otro tipo de mascotas que tienen las personas con las que de una u otra manera me relacioné. Sí, convivíamos, teníamos una relación bastante sana, bastante respetuosa, pero en mi vida yo no he tenido mascotas. Entonces me extrañaba esta constante en mi vida social por medio de las redes, que aparecieran michis y aparecieran videos y aparecieran historias y aparecieran incluso hasta cosas literarias, ¿no? De los libros donde tienen a un gato como protagonista, algo parecido, ¿no? Pero bueno, en recientes fechas, esta triada de temas de repente se concatenaron en un libro. Libro que llegó a mis manos felizmente por obsequio de la autora, pero que en el momento de leerlo le dio sentido no solo a aspectos que les voy a mencionar a continuación muy relacionados con la literatura y lo que se escribe en dicho libro, sino en esta situación que no lograba yo entender. Esta combinación entre literatura, pandemia y gatos tomaron sentido cuando llegó a mis manos el siguiente libro. Pandemínimos y microfélidos. Este libro, escrito por Adriana Azucena Rodríguez, sí, la asidua a este espacio, Adriana Azucena Rodríguez, justamente en este pequeñísimo libro. Este libro es de solo 15 páginas. Sí, escucharon bien, 15 páginas. A lo largo de este libro, nosotros nos adentramos a este mundo que yo les decía que viví de manera digital, pero viví al fin y al cabo, entre esta combinación de literatura, pandemia y gatos, de Michis. Este libro
está compuesto por bastantes minificciones. Como ustedes bien saben, si son asiduos a este espacio, la doctora Adriana Azucena Rodríguez es especialista en minificciones, tanto desde la perspectiva filológica, ella estudiando la tradición, en qué consisten las minificciones, sus características y todos esos elementos que componen a este género o subgénero, como lo queramos llamar, pero también está el otro lado, el de la creación. Ella misma ha publicado muchos libros de minificciones creadas por ella. Y justamente este título es un ejemplo de sus creaciones. Creaciones que precisamente, como les estoy comentando, tocan ese tema, en este caso en particular, por un lado, aspectos de la pandemia, cómo se vive la pandemia, ciertas situaciones, este transitar que vivimos, ¿no? Del inicio de la pandemia, como el inicio, el durante la pandemia, ese pico y todo lo que conllevó, la cuarentena, la incertidumbre, algunos mensajes ya casi apocalípticos y demás, y después el retorno, ¿no? Ese deseo, ese anhelo de el retorno a la normalidad o bien la nueva normalidad. Entonces, estos aspectos, por un lado, apocalípticos, por otro lado utópicos y por el otro lado totalmente pesimistas, es decir, distópicos, los vemos en estas minificciones que tocan el primer tema, el tema de la pandemia, es decir, los pandemínimos. Y en relación con los segundos, es decir, los microfélidos, es todo lo relacionado con los gatos. Y aquí hay que hacer un paréntesis y explicar para aquellos que no sepan o aquellos que no siguen la vida y el trabajo de la doctora Adriana Azucena Rodríguez. Ella tiene una gata que se llama Felicia, si no tengo mala memoria, pero todos de cariño le dicen Feli. Y entonces justamente de ahí viene el segundo nombre de este libro, Los microfélidos. Quiero suponer que es un homenaje a su gata. Gata que nosotros podemos ver en distintas imágenes si es que seguimos las redes sociales de Adriana Azucena Rodríguez. Si nosotros la seguimos en redes sociales, no importa si es en Facebook, Twitter o Instagram, en muchos momentos va a aparecer Feli. Y entonces ese aspecto de su vida personal se traslada al mundo de la poiesis, al mundo de la creación. Y entonces a lo largo de varias minificciones nos adentramos al mundo gatuno, pero también al mundo de una, en este caso, una dueña de una gata o de un gato, ¿no? De un michi, ¿no? El mundo gatuno, el mundo de los felinos domesticados, también lo podemos ver en este libro. Entonces, este libro es muy recomendable tanto para los fanáticos de las minificciones, esos textos que están muy acorde con las épocas actuales, de la inmediatez, el querer adentrarnos en una historia, pero no tenemos el tiempo o no tenemos la voluntad de adentrarnos a un libro de largo aliento, en donde nos tenemos que estar concentrando en esos aspectos particulares de los escenarios, de los personajes, del personaje principal, comenzar poco a poco a enamorarnos del personaje principal, sentir esa empatía, comenzar a odiar a los antagonistas y esos aspectos que mencionaba, ¿no? Los simbolismos, algún guiño que tenemos que prestarle mucha atención al principio porque a la mitad o en el clímax o en el desenlace va a tomar sentido. Todos esos merequetengues característicos de los libros de largo aliento no son parte de libros como este. Libros que en pocas palabras nos brindan un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace, sin mayor situación problemática ni nada parecido. Entonces, este libro es totalmente recomendable para personas, insisto, que sean seguidoras, fanáticas o como le queramos llamar, de las minificciones o bien de estos tres temas que el algoritmo de las redes sociales me adentraba y me taladraba en todo momento, pero que ahora felizmente también lo tenemos en forma de libro, ¿no? Entonces, esta combinación entre literatura, pandemia y gatos o michis, para hablar con cariño, aquí los tenemos, ¿no? A lo largo de las minificciones. Minificciones que,
como ustedes bien saben, insisto, si son asiduos a este espacio, esta característica particular de las minificciones, ¿no? De retomar aspectos de la tradición, dar por hecho de que nosotros tenemos ciertos conocimientos de cultura general, o de personajes tipo, o de estereotipos, y demás cuestiones características de la cotidianidad, no solo cultural, sino existencial, pues es uno de los puntos de partida que toman las minificciones, y por lo tanto nos hacen parte de las minificciones que vamos leyendo a lo largo de las páginas. Por el otro lado, en relación con el primer tema, es decir, la pandemia, pues muchas de estas minificciones sí nos hacen recordar precisamente lo que vivimos, lo que pensamos, lo que atestiguamos en estos diferentes momentos que hemos vivido a lo largo de la pandemia, ¿no? Cuando lo escuchábamos como algo lejano, después cuando comenzaron los casos, cuando inició la cuarentena, cuando creímos que era el punto más alto y ya íbamos a regresar a la cotidianidad, y después descubrimos que no, que la cuarentena se iba a extender más, y entonces comenzaron a generarse estos escenarios tanto positivos como negativos de que íbamos a tomar conciencia, íbamos a ser mejores seres humanos, y bla, 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 bla. Y por el otro lado de no, la pandemia nos va a sacar lo peor de nosotros, y muestra de ello es que esto nunca se va a acabar, y ya llevamos el día 1.000.000 de la pandemia. Y entonces esos aspectos, como les decía hace unos minutos, por un lado utópicos y por el otro lado distópicos, es algo que nos va a enriquecer. Tal vez hoy que tenemos la pandemia todavía muy cercana a nosotros, no le demos el justo valor a títulos o bien a textos como los que componen este libro, pero es un muy buen testimonio de la pandemia. Tal vez estas minificciones, cuando las veamos dentro de unos años, unas décadas, justamente nos van a regresar al momento que muchos de nosotros vivimos, ¿no? Esa incertidumbre, esa ansiedad, ese deseo de que ya se acabara, ya sea la pandemia o la vida, y toda esa vida dentro de la casa, ¿no? Siempre decíamos, ay, queremos estar en nuestra casa, pero después de que ya pasaron muchos días producto de la cuarentena y del encierro obligatorio, ya estábamos arrepintiéndonos de esos deseos. Entonces todas esas incertidumbres, todos esos deseos, todas esas vivencias, justamente se ven reflejadas en muchas de las minificciones que componen este ejemplar. Y entonces, como vuelvo a decir o vuelvo a insistir, este libro se está tornando en una perfecta antología de sentimientos, perspectivas, y por lo tanto es un gran testimonio de lo que vivimos no hace mucho. Esto inició hace un par de años, entonces, y aunque este video lo estén viendo muchos años después, que eso espero, que este video haya tenido o siga teniendo eco y demás, este libro es el perfecto testimonio de lo que se vivió, insisto, al inicio, durante y en esa recta final que creemos que ya estamos en relación con la pandemia. Eso en relación con el primer tema. En relación con el segundo, pues ustedes bien saben, no me dejarán mentir, el tema de los gatos, el tema de los michis, el tema de los felinos, estos felinos domesticados, son un tema recurrente, son un tópico en nuestra vida cotidiana, seamos o no fanáticos de los gatos. Pero este amor por los gatos, esta ternura que a mucha gente le causa, pues es un tema recurrente. Entonces, si ustedes son de esas personas que aman a los gatos o que les gustan ver videos de gatitos, o GIFs, o cualquier situación, cualquier adaptación, cualquier recreación de alguna situación relacionada con los gatos, pues justamente la segunda parte, la segunda temática, es decir, los microfélidos, van a ser de su gusto. ¿Por qué? Porque precisamente también nos adentramos en la tradición, la perspectiva de los gatos, este querer un poco por medio de la prosopopeya adentrarnos a la percepción, a ponernos en las garras, porque no voy a decir zapatos, ponernos en las garras, en las patas de los gatos y cómo nos perciben ellos, cómo perciben al mundo. Entonces, este libro precisamente combina de muy buena manera algo que yo siempre he dicho que es la literatura, que es el darle voz al hubiera, el mostrarnos posibilidades. Entonces, este título precisamente nos muestra
posibilidades, perspectivas, por un lado de la pandemia, una voz en primera persona o una voz en tercera persona de cómo percibe la pandemia, ya sea estando en ella o viéndola como algo del pasado, etcétera, etcétera. Y en el caso de los gatos es exactamente lo mismo, la percepción que una persona, una voz tiene hacia el felino del que es dueño, del que es dueña, y también tenemos estas historias en donde se nos habla de los gatos desde la distancia, una persona que observa, que atestigua el accionar, la relación entre el gato y su dueña, entre la gata y su dueño, o toda la variedad de opciones en cuestión del género de los personajes, tanto del dueño, la dueña, el gato o la gata, pero también tenemos estas historias desde la percepción del felino, desde la percepción de la felina. Entonces, justamente el mundo de la ficción, el mundo de la literatura, nos brindan esas posibilidades. Entonces, en conclusión, este título, Pandemínimos y Microfélidos, es totalmente recomendable, no solo para una lectura de verano, sino para todas las personas que son asiduas a las minificciones o bien a esta triada de temas que, como les digo, no solamente los vemos en los libros, sino también lo podemos ver en redes sociales. Es decir, el tema o los temas de la literatura, la pandemia y los gatos. Pues bien, espero que este video y esta recomendación hayan sido de su gusto y por lo tanto de su utilidad. Si es así, háganmelo saber dándole like a este video y a su vez compartiéndolo entre sus contactos. Pues bien, antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que comenten si conocen este título, o sea, al igual que a mí, han sido bombardeados por temas por medio de los algoritmos, pueden ser los mismos temas que a mí, la literatura, la pandemia, los gatos, o qué temas recurrentemente pueden ver en sus redes sociales producto de los algoritmos. O bien, ¿qué les pareció esta recomendación? ¿Les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O bien usar el espacio de comentarios para hacerme sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.